azúcar del país. Próximo domingo, 19 de marzo, la Iglesia recordará a San José, el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús, Hijo de Dios hecho hombre. En la persona de José veneraremos a un hombre justo, un hombre de oración que amó a Jesucristo como nadie, fuera de la Virgen María. Veneraremos a San José como al trabajador humilde que laboró en un taller de Nazaret, posiblemente al frente de una carpintería, y con su trabajo consiguió lo necesario para el sostenimiento material del Señor y de la Virgen. Veneraremos a San José, el protector de la Iglesia, el patrono de los que mueren, como muchos quisiéramos hacerlo, en compañía del Señor Jesucristo y de la Virgen María, su Madre. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. La Corte Penal Internacional emitió orden de detención contra Vladimir Putin. Lo acusa de la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. El Kremlin descalificó la orden de arresto. Líderes de todo el mundo reaccionaron a la medida del Tribunal Internacional. En Colombia, enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN dejan al menos 18 muertos en Valdivia, Antioquia, denunció la Procuraduría. RTVC Noticias acompaña a las comunidades afectadas con este prolongado paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y a la caravana humanitaria que abastece de comida y medicamentos a la región. El sector hotelero, recreación y entretenimiento denuncia pérdidas millonarias por cuenta del paro minero. Más noticias regionales. Autoridades militarizarán este fin de semana la Ruta del Sol en el Cesar. Investigan en el Atlántico cadena de desmayos de al menos 20 niñas de un colegio en el corregimiento de Puerto Giraldo. Con esta resolución, la unidad de riesgo tiene listas las primeras compras de predios para reubicar a los afectados por el derrumbe en Rosas. Si los dueños no venden, el Estado podría hacer expropiación ejecutiva basada en la ley de desastres. En entrevista con el director de RTVC Noticias, el responsable de la gestión del riesgo en el país reveló que ya ofertaron por 2 fincas y esperan la respuesta de los propietarios. Podría haber un festín de corrupción en las cárceles. Nueva arremetida del fiscal contra la ley de sometimiento. El ministro de Justicia le respondió. Les explicamos en contexto la reforma laboral. Atropellos como el contrato realidad se acabarían. Expertos piden que haya generación de nuevos empleos. Él es Juan Luis Castellanos. Tras abandonar las calles, se graduó de abogado. Les contamos su historia. En deportes comienza la fecha 9 de la Liga Colombiana. Los campeones del 2022 se enfrentan. Águilas buscará mantenerse en el liderato. Esperen oportunidades. Señal Colombia tiene una oferta imperdible para realizadores audiovisuales. El Ministerio de Cultura anunció la posibilidad de que Paul McCartney visite Colombia en diciembre. Buenas noches. Jornada con una trascendental noticia en el mundo. La Corte Penal Internacional emitió orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El alto tribunal investiga la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia en medio de la invasión. Camila Bradford tiene más detalles. Buenas noches, Camila. Buenas noches. Es la primera vez que se toma una decisión directa y frontal a nivel de derecho internacional contra Vladimir Putin. La guerra en Ucrania lleva activa 387 días. Durante este tiempo hemos escuchado recurrentemente la expresión crimen de guerra. Naciones Unidas había advertido que desde el inicio de la invasión, 16.000 niños ucranianos habrían sido llevados a Rusia, trasladados a instituciones y casas de acogida allá. En las 6 letras de la palabra guerra caben infinidad de vivencias, de acciones. En la de Ucrania, una consiguió en el año y poco más de su duración que una instancia internacional diera la orden de capturar al autor y estratega de esa guerra.
Los jueces dictaron órdenes de detención. Su ejecución depende de la cooperación internacional. Justamente, arrebatar la niñez al país invadido y recolocarla en suelo del invasor es la razón de la Corte Penal Internacional para solicitar el arresto de Vladimir Putin y el de su comisionada para derechos de los niños, María Alexeyevna Lvova-Belova. Es una decisión a partir de la cual comenzará la responsabilidad histórica. El Tribunal Penal Internacional argumenta que tiene evidencia suficiente para ubicar a Putin como presunto responsable de quitarle miles de niñas y niños a familias ucranianas y de desterrarlos ilegalmente de zonas que sus tropas ocupan hacia suelo ruso, tipificado por el Estatuto de Roma como crimen de guerra. Las pruebas que presentamos centradas en los delitos contra los niños y que afectan a los niños han cumplido con el estándar para que sean emitidas órdenes de arresto. Rusia calificó nula jurídicamente la orden de arresto al no ser firmante del estatuto. Por ende, está fuera de jurisdicción de la Corte. Así las cosas, una hipotética condena conllevaría cadena perpetua a Putin. Pero la orden de hoy es una condena moral que mancha su estatus y nombre como aquel que intentó robarle el futuro a su vecino. Teniendo en cuenta que Rusia no hace parte de la esfera o alcance de la Corte Penal Internacional, Putin podría ir a China, Siria e Irán, sus aliados que también desconocen al tribunal. Más adelante, en la sección Mundo, reacciones a esta noticia. Enfrentamientos entre grupos armados en el municipio de Valdivia, en Antioquia, dejan hasta el momento 18 muertos, de los cuales han sido recuperados 2 cuerpos. Estefanía Valencia, la saludo, buenas noches. ¿Cuál es la situación? Buenas noches, Mateo. Las familias de la vereda La Cruzada en el norte antioqueño viven en medio del terror, la zozobra y el confinamiento. Cumplen ya 12 días en medio del fuego cruzado entre el ELN y el Clan del Golfo y amanecieron con los cuerpos en estado de descomposición de 2 integrantes de las autodefensas gaitanistas en sus calles. Líderes y defensores dicen que la fuerza pública teme ingresar a la zona y quebrantar los acuerdos de cese al fuego. Esa es la situación desde hace 12 días en la vereda La Cruzada en el municipio Valdivia, Antioquia, en límites con Yarumal, Anorí y Tarazá. Los enfrentamientos, según la Procuraduría, han dejado 18 integrantes de grupos armados muertos. El día de ayer se trajeron la cabecera por parte del Cuerpo de Bomberos, 2 cuerpos, ¿cierto?, que aún no han sido identificados, que desafortunadamente son aproximadamente 18 a 20 personas que perdieron la vida pues, en los combates. Hay 84 familias confinadas. Creen que sus campos están minados y eso dificulta el acceso a la zona. El personero también dijo que el cese al fuego limita el actuar de la fuerza pública. Entonces esto es complicado, es exigirle a la fuerza pública que de una u otra forma ellos, por temor a quebrantar órdenes superiores, pues cierto, entren allá a terciar en esta situación. Exigimos que el gobierno nacional se comprometa y fortalezca los territorios y también exigimos por parte del ELN y por parte del Clan del Golfo que respete la población y cesen los enfrentamientos. El ejército dijo que ya se desplazan tropas a la zona para verificar las afectaciones. La Procuraduría pidió al gobierno respuesta institucional y proteger la vida de los defensores que han denunciado los hechos. Con caravanas médicas, las autoridades locales de 7 municipios del Bajo Cauca antioqueño tratan de abastecer a la población ante la escasez de insumos en hospitales y droguerías. Hoy se cumplen 16 días y los líderes del paro siguen sin llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. Ismael Tobón, buenas noches. Daniela, televidentes, muy buenas noches. Efectivamente, continúa pues el paro minero en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Recordemos que la noche de ayer no hubo un acuerdo entre el gobierno nacional y los voceros del paro minero. Recordemos que el punto de discusión es el evitar, en este caso, que las autoridades suspendan los operativos contra la maquinaria pesada en esta región del departamento de Antioquia y recordemos que este es el punto, por supuesto, que no ha permitido que cuanto antes se levante el paro. Entre tanto, en las últimas horas, a través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, pues confirmó una tercera víctima mortal por este paro minero, abro comillas, con dolor en el alma por el fallecimiento de Davinson Mira, niño de 12 años que debía ser trasladado de urgencias al hospital de Yolombó, pero el bloqueo violento lo impidió por 3 días. Solidaridad con su valiente madre que intentó todo para
salvarlo. Recordemos que este hecho ocurrió en el municipio de Yolombó, en la subregión del nordeste del departamento de Antioquia, y justamente esta tarde los voceros del paro minero se encuentran ahora mismo ubicados en el municipio de Caucasia para tratar de nuevamente reintegrarse a la mesa de diálogo con el gobierno nacional y definir nuevos puntos para que se permita restablecer de nuevo la normalidad en esta región y así se levante este paro minero. Los diálogos fueron suspendidos, no se ha roto la mesa. Ellos están evaluando propuestas, pues nosotros también. Y aquí creo yo que este pueblo que me está rodeando, nuestra posición en sentido moral y lealtad a nuestra causa es que aquí estamos y aquí continuamos. Ismael, además de la escasez de comida, de medicamentos y el confinamiento de la población, se suma ahora una nueva crisis y es en el sector turístico. ¿Qué está pasando? Mire, Mateo, efectivamente hay que recordar que la vía hacia el occidente del departamento de Antioquia, la troncal al occidente del país, pues es muy congestionado, más bien es muy frecuentada, especialmente por turistas que utilizan esta importante arteria vial para viajar a la costa caribe colombiana. Pues especialmente en esta troncal hay ubicados restaurantes y también hoteles que ya se encuentran también pues prácticamente prácticamente están a la quiebra porque no reciben ingresos económicos y pues por las caravanas humanitarias desde Yarumal hacia el municipio de Caucasia, pues muchos pasan de manera rápida por el temor y el miedo que genera transitar por esta región del Bajo Cauca antioqueño. Los dueños de los hoteles en Tarazá aseguran que si no hay un pronto acuerdo para levantar el paro, se declararían en quiebra. La ocupación hotelera al comienzo del paro estaba en un 50% y ya hoy, después de 16 días, habitaciones completamente vacías, no hay gente. El temor de transitar por la solitaria troncal a la costa y las restricciones en la movilidad impiden que los huéspedes decidan ocupar las habitaciones disponibles. En este momento, si pueden ver, está 1 o 2 personas hospedadas y eso porque las coge pues como la noche acá, se quedan acá por miedo, pero el otro día se van. Pese a que algunos sectores económicos de Tarazá, como establecimientos comerciales, han comenzado a normalizarse, los hoteles y restaurantes dependen de la vía, pues son los camioneros y turistas sus principales clientes. Esta tarde inició la caravana médica, en este caso para abastecer de medicamentos a las 7 instituciones, en este caso de salud del Bajo Cauca antioqueño, que empiezan a sufrir escasez de medicamentos. Llegó sobre las 3 de la tarde al municipio de Tarazá, pero la sorpresa que se llevaron las autoridades, el gerente y los demás funcionarios es que solamente llegaron 2 cajas para abastecer a este importante centro hospitalario del municipio de Tarazá, pero es importante señalar y lo que ellos han asegurado es que esto pues no suple la alta demanda de medicamentos que requieren en esta región del departamento de Antioquia. Al Hospital San Antonio de Tarazá hace un mes no llegan medicamentos. Tras 16 días que completa el paro minero, las estanterías de la farmacia se encuentran casi vacías. Esta es para el 1 de marzo, pero no la tenemos agotada. Y esa es la misma respuesta que han recibido muchos usuarios que madrugan a reclamar sus medicamentos. No la he encontrado casi. Y otra, ya tengo otras fórmulas que me dan de Consalud y tampoco las han llegado. En las últimas horas llegó a Tarazá la caravana que trajo insumos médicos al hospital de la población. En realidad hay cosas que a la parte médica y administrativa de la ESE se nos salen de las manos. Las salas de atención y consultas del hospital de Tarazá lucen vacías. El desabastecimiento y el miedo de la población les impiden acudir a estos servicios. Progresivamente el municipio de Tarazá va volviendo a la normalidad del comercio, más aún viernes, entendiendo que se viene un fin de semana, por lo que se empieza a reactivar la economía y entre tanto continúa la presencia de la fuerza pública aquí en el municipio de Tarazá. Estamos justamente en el Palacio Municipal de esta población y ellos están ahí a la expectativa o más bien garantizando la seguridad de este importante lugar, entendiendo que durante los hechos de alteración al orden público pues fue vandalizada la alcaldía del municipio de Tarazá y continuarán hasta que se llegue al fin a un acuerdo con los voceros del paro minero. Información que por ahora les entregamos desde el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. Ismael Tobón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y ante los continuos intentos de robo en Cesar, las autoridades militarizaron la Ruta del Sol 2 durante este fin de semana. Esto con el objetivo de garantizar la seguridad de los turistas durante el fin de semana. Este es un informe de Joomar Navarro, periodista de Radio Nacional.
Hombres de la 5ª Brigada que operan en el norte de Santander, en conjunto con la 10ª Brigada y unidades de la Policía de Tránsito y Transporte, harán presencia en el corredor vial de la Ruta del Sol 2, que comprende entre San Alberto, en el sur del Cesar, y el municipio del Copey, en el norte. Esto luego de las alteraciones del orden público registradas en el corredor del Catatumbo, ubicado en el sur de este departamento. Son decisiones que se han tomado para estar trabajando viernes, sábado, domingo y lunes festivo, con el objeto de garantizar la seguridad de todas las personas que transiten por esas vías. Las autoridades en el sur del Cesar también están recordando que se están ofreciendo 50 millones de pesos de recompensa por información que permita la captura de los hombres que intentaron hurtar un vehículo de valores y que dejó una persona muerta. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y hay conmoción en el municipio de Soledad, en Atlántico, por el asesinato del líder social Miguel Ángel Arrieta, más conocido como el Pibe Soledeño. Al reconocido líder comunitario le dispararon en varias oportunidades mientras se encontraba en su taller en el barrio Villa Adela. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita dar con los responsables. La Unidad de Gestión del Riesgo prepara la primera compra de predios para reubicar a los afectados por el derrumbe en Rosas, Cauca. Si los dueños no venden, podría haber expropiación administrativa con la ley de emergencias del país. Esta es la resolución 0265 de la Unidad de Gestión del Riesgo. El documento fija las bases para lo que sería la primera expropiación vía administrativa en Colombia por motivos de riesgos de desastres. La zona donde se va a aplicar este mecanismo abarca los municipios de Rosas, Timbío, Soratá, Patía y Sucre, en el departamento del Cauca. Es decir, la misma zona afectada por el derrumbe de la vía panamericana el pasado 9 de enero. El documento declara zonas de estos municipios como de utilidad pública e interés social para favorecer a las familias damnificadas. Indispensables para la compra de tierras rurales y desarrollo de proyectos productivos que permitan el reasentamiento de las familias damnificadas. Esta resolución está sustentada en la Ley 1523 de 2012, que define la gestión de riesgos de desastres en el país. Esta ley la impulsó el entonces presidente Juan Manuel Santos, cuando recibió el país en medio de los estragos de la niña en el año 2010. La norma estableció una política para atender y prevenir las emergencias, que en Colombia no existía en ese momento. Los procesos de gestión del riesgo definen mecanismos como ese, las expropiaciones por vía administrativa por motivos inherentes a los desastres. 11 veces utiliza y explica la palabra expropiación el texto de esa ley. Es lo que invoca la unidad hoy en su resolución. Se ordena identificar predios y luego hacer la compra. Los propietarios no pueden negarse a venderlos. Habiéndose agotado sin obtener de manera voluntaria dicha negociación, se realizará mediante el procedimiento de expropiación administrativa establecido en el artículo 75. La resolución también establece algo importante. Los predios podrían ser ocupados por afectados mientras se adelanta el proceso. En caso de ser necesario, la ocupación temporal de los predios seleccionados mientras se adelanta el proceso de adquisición predial, de conformidad con los artículos 69 y 70 de la Ley 1523 de 2012. Con la Ley 1523, una expropiación puede tomar 2 semanas. Pues ya tenemos la explicación de esta resolución con el director de la Unidad de Gestión del Riesgo. El ingeniero Javier Pava nos contó cómo fue el proceso de selección de predios y en qué van las negociaciones. Ya hay oferta por 2 fincas. Si los dueños de los predios no aceptan la oferta, se aplicarán los mecanismos de ley para la expropiación. Nuestro director Jairo Patiño habló con él. ¿Cómo van a hacer y cómo avanza la idea de reubicar a las personas que están en una zona de riesgo, ingeniero? A nosotros lo primero que nos lleva, digamos, a plantear que tenemos que buscar la solución que sea efectiva y que sea rápida. Entonces tenemos varias opciones de fincas que, digamos, ya en este momento estamos ya en el proceso de lo que el presidente ha insistido con toda razón. Y en eso yo comparto con él aplicar la ley 1523. Que ha sido, lo ha reiterado en varias ocasiones. Ahí la ley en el artículo 40 les dice que pueden incluso expropiar de manera ejecutiva. Es lo que se llama, digamos, un tema, digamos, expedito en 15 días prácticamente de tener una oferta y
y si no llegara a un proceso, entrar en un proceso de adquisición por vía administrativa y de adquirir el predio que se requiere en 15 días para entregárselo a las familias. Pero el problema está o no en los 15 días, sino en poder identificar la finca para poder definir quién es el propietario y el valor del predio, porque cuando se hace la oferta tengo que saber a quién y por qué valor. Entonces esa parte inicial ha sido la complicada, sobre todo identificar el predio que se necesita. Inicialmente nos metimos en una cosa complicada, que fue buscar predios que estuvieran en venta o que nos ofrecía la Agencia Nacional de Tierras. Cuando fuimos a ver, muchos de estos predios no eran viables porque o tenían problemas de riesgo o realmente su actividad de vocación productiva no daba para entregárselo a las familias. Ya tienen lista las primeras compras, le preguntaba, ¿cierto? Eso está. Correcto. ¿A través del mecanismo de la ley 1523? A través de la ley 1523. El problema inicialmente, como lo mencionaba, era que era el asunto de indicar cuál era la finca, la más adecuada. ¿Sí? Entonces ahí nos llevó tiempo. Por la ley lo que establece no es compre la finca que estén vendiendo, sino compre una finca que resuelva una necesidad o lo que llamamos un tema de utilidad pública porque la familia lo requiere. Lo requiere. Como cuando van a construir una vía. Necesitamos este espacio para que pase la vía. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿La gente, digamos, accedió a vender o cómo fue? Tal cual, en eso estamos, porque evidentemente, como le digo, esto es un proceso nuevo. Entonces, claro, la primera opción era, digamos, buscar quién está vendiendo. Usted está vendiendo, venga a ver si la finca suya me sirve y empieza un proceso de negociación. Lo que vimos allí era que muy ineficiente, porque en últimas, muchos lo que estaban vendiendo no era una tierra buena o no es una tierra que nos pudiera hacer para poderla repartir a las familias. Entonces, finalmente dijimos, vamos a ubicar unos polígonos que llamamos áreas prioritarias de intervención que declaramos de utilidad pública. ¿Por qué? Porque es una zona que es de interés público para resolver la atención de unos damnificados que están allí. Y una vez que tenemos ese polígono, empezamos a identificar de esos predios, cuáles de esos predios, por un lado, tienen una vocación productiva, pero además que estén subutilizados, que es lo que el presidente ha dicho. Fincas que, digamos, están subutilizadas. Entonces, esas fincas que están subutilizadas son las que nosotros empezamos a hacer el estudio de títulos, el avalúo. Con el estudio de títulos y el avalúo hacemos la oferta al propietario. Y el propietario tiene unos días para responder. Si no responde, nos vamos por el proceso administrativo, que es una expropiación, donde se le va a reconocer al propietario su valor. Es una compra forzada, digamos así. Es una compra forzada. Ahora, pues digamos, ese es el tema de los 15 días que habla la ley 1523, donde lo que se dice es, si se necesita una tierra para tener unos damnificados, utiliza la ley, que es lo que el presidente ha insistido con toda razón. Y eso, en este momento, reiterándoselo, doctor Fava, ¿en qué está? Es decir, ¿están esperando que la gente acepte o no acepte vender sus tierras? Claro, nosotros ya hicimos la oferta. ¿Ya hicieron la oferta? Ya hicimos la oferta de 2. Okay. Y declaramos 3 polígonos de utilidad pública en la zona de Rosa. ¿Y esos 2, cada uno es qué área? O sea, ¿qué tan grande es ese terreno? El uno creo que son 600 hectáreas. Para entrar varias familias ahí, sin duda. Claro, ahí, por ejemplo, ya en ese sitio tenemos ya familias que, digamos, fueron a conocer la finca y les dijeron, me interesa la finca. Ahí, por ejemplo, estamos planteando de entregar, como el presidente lo dijo, más de 10 hectáreas. Eso es hacia la zona de empatía por familia. Que no tenían antes sino un minifundio. Pero además de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyarlos a que tengan un proyecto productivo. Y mientras que la familia empieza el proyecto a producir para tener sus propios recursos de sustento, vamos a mantenerle la ayuda del arriendo, de que le hemos dado de arriendo, mientras eso sucede. Es la primera vez que se va a utilizar el mecanismo de la ley 1523. Es la primera vez. La ley fue expedida en el 2012 y tiene unas medidas excepcionales para situaciones de desastre. ¿Sabe cuál es la principal que se utiliza? La que permite la contratación expedita, contratos de obra. Eso sí se ha utilizado todo el tiempo. Pero esta, que es resolver un tema de raíz, como es el tema de atender a damnificados con entrega de tierras, nunca se ha usado. Continuamos con más información. El presidente de la República, Gustavo Petro, reveló que estudia la posibilidad de implementar cambios al Acuerdo de Paz de La Habana porque a su parecer quedó incompleto. Dijo que revisará una instancia para este fin. El jefe del Estado colombiano se refirió al acuerdo de paz firmado entre el gobierno Santos y las FARC. Indicó que, en su opinión, estos acuerdos quedaron incompletos y señaló que es difícil construir una sociedad rural, que según él ya no somos por los procesos de urbanización. Hay una instancia creada en ese mismo acuerdo
que posibilita su transformación, que a mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron. Petro recalcó que desde su análisis hay temas como conocimiento, saber, universidad e industrialización que no se incluyeron en ese acuerdo, por lo que es necesario reabrir la conversación. Plasma en el acuerdo lo que ellos tendrían en la cabeza como una perspectiva histórica de Colombia. Pero mi opinión, indudablemente, se queda incompleto. Dejó claro que su intención no es incumplir con los acuerdos, sino revisar los puntos que debería incluir una perspectiva de diálogo de la sociedad colombiana. Y luego de los reparos que hizo el presidente Gustavo Petro a los acuerdos de paz de La Habana, varios sectores políticos defendieron la implementación de dichos acuerdos. Para los exnegociadores no se debe dar marcha atrás. Para Gloria Cuartas, encargada de implementar los acuerdos de paz, la crítica hecha por el presidente Gustavo Petro a los acuerdos de La Habana es constructiva. Cuando el presidente Petro habla de que tenemos que revisar el acuerdo, no está diciendo que es necesario desechar el acuerdo. Para los exnegociadores, los cambios se deben dar de común acuerdo. Cualquier modificación que se le pretenda hacer al acuerdo de La Habana necesariamente tiene que contar con la otra parte, es decir, con quienes representaron a la insurgencia en la mesa. En el Congreso aseguran que el camino es la implementación de los acuerdos. Su implementación, la del acuerdo, es fundamental para darle una base sólida a la política de paz total. Sobre el tema, el senador y exnegociador de la Mesa de La Habana, Humberto de la Calle, indicó en sus redes sociales: muchos creemos que Acuerdo FARC abrió hoja de ruta para transformaciones en busca paz firme. Ahora reaparece el pasado. El presidente Gustavo Petro dejó claro que su intención no es incumplir los acuerdos, sino revisar los puntos que deberían incluirse. El fiscal general de la Nación ratificó sus reparos a la llamada ley de sometimiento. Lisa Díaz, buenas noches y cuéntenos qué dijo el funcionario. Buenas noches para usted y para todos los televidentes. El fiscal confirmó que aunque el gobierno nacional acogió algunos de los reparos realizados inicialmente, estos fueron modificados. Uno de los puntos que le preocupa es el principio de oportunidad y advirtió que podría generarse un festín de libertades. El ministro de Justicia respondió a las críticas y dijo que no hay ningún sapo ni micos en el proyecto. Para el fiscal Francisco Barbosa, la ley de sometimiento pretende entregarle beneficios a los narcotraficantes mediante los principios de oportunidad. Yo llamo indultos simulados, como si fuera un proceso de paz, a un proceso de sometimiento, a personas que hubiesen cometido concierto para delinquir, agravado. Según el fiscal, más de 3.000 personas podrían llegar a salir de la cárcel, lo que considera inapropiado. Son 217 delitos, es decir, podría haber un festín de corrupción en las cárceles para que esas personas salgan por principio de oportunidad. Ante estas críticas, el ministro de Justicia reiteró que ese principio de oportunidad ya existe en la legislación penal y explicó en qué consiste la propuesta del gobierno. Nuestra propuesta es simplemente una ley que amplía las posibilidades de esa aplicación del principio de oportunidad. No veo ahí ni micos, ni sapos, ni notarios, nada de eso. Por su parte, el senador Ariel Ávila dijo que el fiscal insistió en que sus recomendaciones no fueron acogidas. Y le demostré que efectivamente sí le habíamos acogido 8 de los 9 comentarios y cómo se le estaba asumiendo cada uno de esos comentarios. Sin embargo, el fiscal asegura que aunque se incluyeron algunas observaciones, estas fueron modificadas, como por ejemplo la figura de cosa juzgada, en la que incluyeron una sentencia complementaria, pero que no tendría sanción. La reforma laboral presentada por el gobierno generó reacciones distintas entre los empresarios del país. Algunos señalan que mejorarían las condiciones laborales de los trabajadores, mientras que otros aseguran que no genera oportunidades para los desempleados del país. El presidente de la República aseguró que uno de los puntos clave de la reforma es acabar con el acoso laboral y sexual en las compañías. Debe permitir, si se aprueba por el Congreso de la República e inicia su trámite allí,
que cese el acoso sexual y laboral. Sobre el proyecto de ley, las centrales obreras manifestaron que están de acuerdo en un 95% con la iniciativa, pues busca mejores condiciones laborales para los trabajadores del país. Se recogen los temas de la estabilidad, los recargos nocturnos y los dominicales y festivos. Por su parte, la ministra de Trabajo mencionó que el país necesita empresas fuertes, potentes y sólidas, pero sin precarización laboral. La noche y sus recargos se motivó bajo el criterio que esto le permitiría al empresariado generación de más empleo, aspecto que hoy podemos decir no fue real. Los comerciantes señalaron que la reforma privilegia a empleados y sindicalizados y no ofrece salidas laborales a los cerca de 15 millones de colombianos desempleados o en la informalidad. Se crea una gran cantidad de nuevos costos laborales y entre más costos laborales tenga una empresa, más difícil va a ser crear un nuevo puesto de trabajo. En las próximas semanas iniciará el debate en el Congreso de la República. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, defendió la presencia de su tío José Luis Mallorca en una reunión del Gobierno Nacional con presidentes de los partidos tradicionales acerca de la discusión a la reforma a la salud. José Luis Mallorca, recordemos, fue acusado por malos manejos de recursos en la desaparecida EPS Café Salud. Él es José Luis Mallorca, tío del presidente de la Cámara, David Racero. Estuvo en la última reunión sobre la reforma a la salud que se llevó a cabo entre el gobierno y los partidos políticos. Pero Mallorca fue acusado por los malos manejos de los dineros de Café Salud. Por eso hay polémica. David Racero defendió a su tío. No hay que darle tanta suspicacia al tema. Yo he escuchado todas las voces. Para mí es muy importante conocer voces que sepan del sistema de salud. Es médico especialista en oncología, conoce muy bien la dinámica de las relaciones entre IPS y EPS. El presidente de la Cámara insistió que su tío no opinó ni tuvo injerencia en la reunión, solo que se quería nutrir el debate. Los procesos judiciales van paralelos a los procesos políticos y eso siempre lo tenemos la claridad. Los procesos judiciales son más lentos, la Comisión de la Verdad se mantiene. Hoy ya podemos decir que es una Comisión de la Verdad multipartidista. En 2 semanas iniciará la discusión a la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara. En el municipio de Puerto Giraldo, en Atlántico, se reportó una emergencia por el desmayo masivo de al menos 20 niñas de un colegio. Las menores de edad fueron llevadas a centros asistenciales. Zainia Gámez, buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se sabe? ¿Qué dicen las autoridades? Muy buenas noches. Las autoridades en estos momentos se encuentran realizando los exámenes pertinentes para poder esclarecer estos hechos que se registraron en la institución educativa del corregimiento de Puerto Giraldo. Las niñas debieron ser trasladadas a centros asistenciales en los municipios de Sabana Larga y Ponedera. Y lo que se ha conocido en los últimos minutos es que ellas ya se encuentran fuera de peligro mientras avanzan las investigaciones. Consternados y preocupados se encuentran los habitantes del corregimiento de Puerto Giraldo en Ponedera Atlántico, luego de que más de 20 adolescentes presentaran quebrantos de salud después de ingerir una sustancia desconocida en la institución educativa técnica agropecuaria de la zona. La sintomatología que presentaban eran desmayos y convulsiones en algunos casos. A partir de eso activamos inmediatamente nuestro sistema de emergencias con presencia de ambulancias en el colegio, en el sitio de la atención, trasladando 11 menores a nuestro hospital de Sabana Larga. Los menores de edad afectados están entre los 12 y 17 años, además de un trabajador de la institución. La mayoría ya fue dada de alta. Se les ha realizado toda una batería de exámenes y evaluaciones. Estamos a la espera de los resultados para determinar qué fue lo que sucedió. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas de la intoxicación masiva. El ministro de Transporte advierte que en medio de la temporada de lluvias se han registrado múltiples afectaciones en las vías del país y asegura que no cuenta con suficiente maquinaria amarilla para atender la emergencia. Paula Rodríguez, periodista de la Radio Nacional, con los detalles. El ministro de Transportes, Guillermo Reyes, reconoció que esta temporada de lluvia llegó con múltiples afectaciones en todo el territorio colombiano, donde hay puentes destruidos y vías con daños en su infraestructura, las cuales espera puedan ser rápidamente intervenidas para una mejor movilidad durante este puente festivo. Tenemos deficiencia de maquinaria para atender tantas dificultades que se presentan por el invierno, pero
Es válido advertir que esperamos de hoy a mañana estén los equipos del Invías presentes. De otro lado, el funcionario también advirtió que la seguridad en algunos peajes del país se redobló, teniendo en cuenta que hay candidatos políticos que están haciendo campaña para eliminarlos con actos violentos. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y este fin de semana festivo se prevé un alto flujo vehicular en todo el país. Vamos al Centro de Monitoreo de la Policía Nacional con Katy Sánchez. Katy, ¿cuál es el reporte de estado de las vías y las salidas de Bogotá también? Muy buenas noches, Mateo, también a todos los televidentes. En este momento nos encontramos desde el C4, de Monitoreo de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Quiero que ustedes vean la vía que en este momento pues hay más congestión, es la que ustedes ven en pantalla, que son las personas que están saliendo desde Bogotá hacia el municipio de Soacha, Cundinamarca. Las personas que van saliendo de la ciudad pues son bastantes, también las que van ingresando a la capital del país. Ahora quiero que ustedes vean las vías principales a nivel nacional. Santander está pues descongestionada, no hay movimiento, tampoco en Antioquia, también está Boyacá y finalmente está Tolima. Por ahora las vías pues no están congestionadas y hay movimiento pues ya es muy poco. Ahora quiero que ustedes vean de nuevo la segunda vía que en este momento está más congestionada y es justamente el peaje de Chusaca, las personas que van hacia el sur de Colombia. Aquí pues hay movimiento también de vehículos y se espera, según lo que anuncian desde Tránsito y Transporte Nacional, que sean 4 millones de vehículos los que se movilicen por distintas vías del país. También 1.300.000 personas estarían moviéndose hacia las terminales de transporte y finalmente 830.000 personas viajarán en avión a diferentes puntos de Colombia. Bien, y el Instituto Nacional de Vías dio a conocer que debido a las labores de mantenimiento, la vía provisional que conecta con la vía panamericana estará cerrada durante este fin de semana. Más noticias del país en el siguiente panorama. En Puerto Wilches, Santander, fue capturado Wilfred David Naranjo, alias Brandon, presunto cabecilla de las fuerzas gaitanistas de Colombia, antiguo Clan del Golfo. Sería él el autor intelectual de 5 homicidios presentados en este municipio y que lideraba las a comerciantes. Los habitantes del municipio de Puerto Colombia desde hace varios días no cuentan con el suministro del agua debido a una fuga en una construcción. La empresa AAA trabaja a toda marcha para poder restablecer el servicio en el municipio. La policía en Cali emitió 2 carteles de las 26 personas más buscadas en la ciudad y en su área metropolitana por delitos como hurto, homicidios y también tráfico de estupefacientes. 3 de las personas más buscadas son mujeres. El anuncio de la Agencia Nacional de Tierras que visitará a 5 comunidades indígenas huayú en el distrito de Riohacha, que fueron notificados para un posible desalojo. El objetivo de la entidad es verificar la situación y el proceso de estas comunidades. Juan Luis Castellanos tiene 59 años. La mitad de su vida la pasó en las calles y en medio de las drogas, pero gracias al trabajo del distrito y de su voluntad, logró graduarse como abogado. Y aquí les tenemos su historia. Este era Juan Luis Castellanos Sierra hace 35 años. Duró la mitad de su vida viviendo en el Cartucho, el Bronx y la L en el centro de Bogotá, consumido en las drogas y el alcohol. Hoy en día tiene 59 años y logró graduarse como abogado en una universidad en la capital del país. Y hoy le estoy hablando a mis compañeros, a mis amigos que todavía están como habitantes de calle, que sí se puede. Fue herido con armas de fuego, cortopunzantes, con botellas y hasta una buceta que le pasó por encima hace 10 años cuando pedía dinero en la calle bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Me han apoyado, he tenido el mejor cariño de todos ellos. Hace 5 años decidió dejar la calle y las drogas. Dice que lo hizo por sus 25 gatos, en especial a la que le llamó Cauchito, su compañera fiel en su paso por la indigencia. Su familia y la Secretaría de Integración Social fueron su apoyo. Se le hizo todo el acompañamiento desde su sentir, desde el abordaje, y asimismo pues él manifestó el interés que tenía por hacer un proceso de desarrollo personal. De las calles del Cartucho pasó a su oficina, donde hoy ejerce como abogado y sus sueños no terminan. Ahora quiere convertirse en penalista.
Los bogotanos podrán acogerse a un 50% de descuento en los intereses de deudas de impuestos. La reducción de la mitad de los intereses se aplicará únicamente a las obligaciones tributarias distritales vencidas antes del 13 de diciembre. Más noticias de la capital en Bogotá 24/7. Vecinos del barrio Abraham Lincoln, ubicado en la localidad de Tunjuelito, reportaron el hallazgo de un cadáver dentro de una carreta cerca del río Chihuahua. Según el reporte del CTI, el cuerpo de un hombre de 32 años estaba atado de pies y manos en posición fetal. No se descarta ajuste de cuentas entre bandas criminales. Durmiendo con la mercancía, así sorprendieron a alias Katy, una peligrosa y reconocida distribuidora de estupefacientes en el sur de Bogotá. Según las autoridades, esta mujer utilizaba a su hija de 6 años para cuidar la mercancía. Fueron 553 kilos de marihuana los que la SIJIN y la CIPOL incautaron. La cifra del día son los 13,9 billones de pesos que le costó a la ciudad la primera línea del metro, que se están atrasando en el cronograma de entrega, ya que la empresa china encargada de la mega obra no ha entregado los estudios de detalle. Han incumplido 2 fechas y solo definirán hasta el 30 de marzo la entrega de los estudios. La voz del día es del director del Instituto para la Economía Social en medio de la recuperación del espacio público de la carrera séptima y la reorganización para los vendedores informales de esta importante vía en Bogotá. Hemos trabajado de manera conjunta con las diferentes entidades para que la séptima sea más segura, que el peatón pueda caminar, que el usuario pueda usar el espacio público que es de todos, pero que también 630 vendedores lo puedan hacer de manera organizada, caracterizada. Continuamos con la noticia del día en el mundo. Ante la orden de captura contra Vladimir Putin emitida por la Corte Penal Internacional, estas fueron las reacciones. Una de las primeras reacciones a la orden de captura contra Vladimir Putin fue la del jefe de política exterior de la Unión Europea, quien destacó que es solo el comienzo para que Rusia rinda cuentas por sus crímenes. This is an important decision of the international justice. Esta es una decisión importante de la justicia internacional y para el pueblo de Ucrania. Siempre hemos dejado claro en la Unión Europea que los responsables de la agresión ilegal contra Ucrania debe ser llevado ante la justicia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aunque no se refirió directamente sobre Putin, en su cuenta en Twitter enfatizó en la situación que vive Ucrania. Juntos apoyamos a Ucrania, responsabilizamos a Rusia y asumimos los problemas que dan forma al mundo. El ministro británico de Relaciones Exteriores, James Cleverly, celebró la decisión. Los responsables de horribles crímenes de guerra en Ucrania deben comparecer ante la justicia. Mientras el director de las Naciones Unidas en Human Rights Watch calificó como una gran noticia esta decisión. Y es oficial, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es un hombre buscado por crímenes de guerra en Ucrania. Las órdenes de arresto de la CPI son una gran noticia para las numerosas víctimas de los crímenes rusos. Entre tanto, los principales portales de noticias en el mundo registraron así la noticia. Ante la orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, son varias las lecturas analíticas del alcance que una medida así podría tener. El profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, Walter Arévalo, considera que este es el primer paso a nivel jurídico para juzgamientos de mayor impacto a futuro. Que va a implicar que se empieza a escudriñar la responsabilidad de cada uno de los miembros del gobierno ruso y de las autoridades y ejército ruso en el conflicto. La orden en particular, por ejemplo, no busca a Putin ni a su ministra por genocidio, que es, se supone, el crimen del cual se está hablando en la zona. Probablemente más adelante, cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avance en las investigaciones, tal vez diga que ese será un crimen del cual también se pueda acusar a Putin. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Pues vamos a hablar del fútbol profesional colombiano porque se viene la fecha número 9 y el partido que encarga o es el encargado de abrir el telón será el que enfrenta al Atlético Nacional ante Pereira. Por otro lado, Águilas Doradas, el actual líder, visita a Millonarios en Bogotá, el equipo de Gamero que está un poco alicaído después de la eliminación por la Copa Libertadores. Los campeones de 2022 se vuelven a ver.
Pereira, que viene de perder con el líder, necesita una victoria en casa. Al frente, un Nacional que no la pasa nada bien y al que su hinchada y directivos le piden resultados. La manera como uno va a decidir el partido tiene que ver con el foco que tengan, con la inspiración que uno tenga en la cancha. El Deportivo Cali llega con necesidad al Estadio Departamental Libertad de Pasto. El equipo de Pinto necesita 3 puntos que le ayuden en el promedio del descenso. Obviamente no nos está alcanzando para los resultados finales, pero vamos a seguir luchando y vamos a seguir entrenando todo para el Deportivo Cali. Bolillo Gómez tendrá su debut como entrenador en el Metropolitano de Barranquilla ante el motivado Independiente Santa Fe de Harold Rivera, que llega con un triunfo importante en casa. Encaminarnos en la victoria. Yo le hago mucho énfasis a mis compañeros en que hay que volverse ganadores, tenemos que ser un grupo ganador. Y justamente el América de Alexandre Guimaraes recibe en el Pascual Guerrero Alianza Petrolera para intentar ganar terreno en lo más alto de la tabla. Y toca ahora el domingo rehacer el camino contra un rival que viene subiendo su volumen de juegos. Los líderes Águilas Doradas visitan a un Millonarios con varias bajas y recién eliminados de Libertadores. Ahora el reto que tenemos es salir fuera, ir a un estadio como el Campín, enfrentar al equipo que posiblemente sea el que mejor viene jugando los últimos 2 años o 2 años y medio. La jornada concluirá este lunes festivo con los duelos entre Bucaramanga y Tolima y la visita de Once Caldas a Huila. La selección Colombia sub-20 se sigue preparando para el Mundial de la categoría que comienza el próximo 20 de mayo. La principal novedad en este microciclo es la presencia de Tomás Ángel, el delantero de Atlético Nacional. Todo llega y a Tomás Ángel se le apareció la oportunidad de buscar un cupo entre los 21 que jugarán el Mundial. Ha tenido un buen suceso en su club, que viene compitiendo, y eso es lo que nosotros valoramos y destacamos. Después siempre la selección ha sido abierta para todos nuestros deportistas. Lo importante es querer vestir la tricolor. Cristian Mosquera ya jugó para España, pero manifestó su deseo de actuar para la nacional colombiana. Es quien ha buscado el acercamiento con nosotros nuevamente para en algún momento, ¿por qué no hacer parte de estos ciclos con nosotros en la selección nacional? Y el talento de los sub-20 también le sirve a las mayores. Ader Durán tiene su puesto fijo en el Mundial de Indonesia, pero por ahora deberá concentrarse con la absoluta para los partidos contra Corea y Japón. Para todos nosotros es importante el que pueda estar por su presente con la selección absoluta, lo que le llega a sumar en otro momento a este grupo va a ser importante. Colombia jugará el 23 de marzo contra Gales, el 26 ante Suecia y el 28 ante el equipo sub-21 del Real Murcia. Viernes de Relato Retro y los recibo con esto, que es una de las áreas más famosas de la ópera Carmen de Georges Bizet, pero que también era el jingle de un jabón de pisos muy sonado hace unos años que seguramente ustedes recuerdan. Y comienzo con esto porque me da pistas para el tema de hoy. Resulta que hoy vamos a hablar de comerciales del ayer. Vamos a ver cómo eran los comerciales hace 60 años. Comencemos porque se hacían en vivo, ¿no? El programa iba en vivo. Cuando venía la pausa comercial tenían que entrar unos actores y representaban eso que se estaba vendiendo o que se estaba anunciando. Así que desde el archivo de Señal Memoria hemos hecho una selección de unos muy divertidos que encontramos y quiero que comencemos por este de una marca de galletas. Noel anuncia la llegada de los nuevos y super económicos paquetes tacos que ponen las galletas Noel al alcance de todos los presupuestos. Gloria, soda crema, Sultana, María, soda, Festival y limón crema. Hay paquete tacos Noel para todos. Noel, Noel, Noel. Ya ven ustedes, mucho antes de que Hombres de Negro viniera con sus efectos especiales de extraterrestres, aquí en Colombia ya hacíamos naves espaciales y robots. Pues bueno, resulta que ver comerciales era tan difícil y tan efectivo como hacerlos. Resulta que, piensen ustedes, no existía el control remoto, entonces si uno quería saltárselos, le tocaba pararse e ir a mover el botón.
Imagínense uno comiendo, cómodo, y de pronto sale un comercial que no le gusta, quiere quitarlo, le toca dejar la comida al lado, desacomodarse. Mejor dicho, uno se lo aguantaba sí o sí, por eso eran tan efectivos. Ahora veamos otro de café, de la Asociación Nacional de Cafeteros. ¿Sabe usted preparar un buen café? Es un juego. Cualquiera puede hacer el mejor café. En un colador de tela, ponga una cucharada sopera de café molido por cada pocillo pequeño de agua hirviendo. Luego vierta en el colador la cantidad ya indicada de agua hirviendo. Nunca lo recaliente ni lo deje hervir. De esta manera, usted obtendrá fácil. Y bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero durante la década del 50, 60, principios de los 70, la televisión era una herramienta de propaganda política, ¿no? La usaba el gobierno. Así que el gobierno también tenía sus comerciales. Vean ustedes este. Miles de inversionistas lo han comprobado. Con bonos de desarrollo económico clase B, la rentabilidad de su dinero crece y crece según su inversión. Porque tienen exención total de impuestos, sorteos trimestrales, liquidez inmediata y respaldo del Banco de la República. Cómprelos en más de 350 oficinas bancarias del país, IFI y bolsas de valores. Invierta ya en bonos de desarrollo económico clase B. Esto se merece una segunda parte, ¿o no? Así que nos vemos el otro viernes en otro relato retro con más comerciales del ayer. Les doy una pista, hay uno que se llama calzoncillos canguro. Vamos con más noticias. De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción, la desaceleración de la vivienda social durante los primeros 2 meses del año superó el 61%. Camacol asegura que cerca de 40.000 hogares están sin vivienda propia por falta de subsidios. Yajaira Perea, muy buenas noches. Usted conoció la historia de una de las afectadas. Hola, ¿qué tal, Mateo? Buenas noches. Colombia pasó de vender 189.000 unidades a solo 12.000. El caso de Lady, una mujer que además es paciente renal y no pudo concretar su sueño de tener vivienda propia, refleja la historia de miles de colombianos que quedaron esperando subsidios, lo que, según los expertos, explica la desaceleración de este sector. La historia de Lady Arango, de 42 años, se repite en miles de familias colombianas con el anhelo de tener casa propia. Para mejorar la calidad de vida tanto de sus hijos como de uno. En 2021 emprendió el camino para obtener un subsidio del gobierno nacional a través del programa Mi Casa Ya. Hasta ese momento yo creí que tenía el subsidio prácticamente fijo porque pues nunca se habló del tema de que no habían recursos. Un proceso que poco a poco se fue dilatando. Cuando ya procedía a escriturar, sale la ministra diciendo que no hay recursos. Tratando de encontrar una solución, en enero de 2023 tomó una decisión desesperada. Ubiqué una persona que me prestaba pues a intereses como un gota a gota. En medio de la búsqueda de préstamos bancarios, informales y diligencias, su salud se vio afectada. Yo soy enferma crónica renal, pero debido a todo este estrés pasé a estadio 4. La historia del frustrado sueño de Lady representa la de miles de colombianos que quieren tener casa propia y muestra cómo la falta de asignación de subsidios de vivienda ha contribuido a la desaceleración del sector de la vivienda social. En 4.824 pesos cerró el precio del dólar, lo que representa una disminución de 42 pesos. A $1.83 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 30.000 pesos y llegó a 2.020.000 pesos. 5,85% creció la economía en enero de 2023. Estuvo impulsada por actividades financieras y artísticas, según el DANE. 64% alcanzaron las exportaciones no mineroenergéticas del país hacia Estados Unidos, con ventas por $537,4 millones.
La Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja facilitaron la entrega de 2 adolescentes de 14 y 16 años que pertenecían a las comunidades indígenas del norte del Cauca y que se encontraban en poder de las disidencias de las FARC. Este y otros temas en el siguiente informe en un minuto. Un contratista que trabaja como escolta de la Unidad Nacional de Protección fue capturado por la policía en Bogotá por su presunta participación en un atraco a mano armada. La propia UNP hizo la denuncia pública detallando que la víctima del atraco resultó herida. Un juez de la República condenó a 35 años de prisión a Wilkerson Hernández por el asesinato del patrullero de la Policía Nacional, Edwin Caro, ocurrido el 10 de marzo de 2021 en la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá. La Procuraduría abrió investigación contra el actual alcalde de Miraflores, Guaviare, Arely de Jesús Acosta, y a 2 servidores del gabinete municipal para 2021, por presuntamente haber violado los principios de la contratación pública. Un profesor de música de 56 años fue enviado a prisión porque con juegos habría realizado presuntamente tocamientos inapropiados a estudiantes de 4 años de edad. El sujeto al parecer desnudaba a los niños del salón para abusar de ellos. Francia contra la decisión del presidente Emmanuel Macron de forzar un proyecto de ley para elevar la edad de jubilación dejaron más de 300 detenidos y violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Una moción de censura contra la decisión fue presentada por legisladores de izquierda e independientes. Posiblemente así se veía hace más de 2 siglos. Otra arquitectura, otras vestimentas, pero el mismo espíritu que entonces se erigió como referente y modelo de cómo comunicar en tono múltiple, no estar de acuerdo con las reglas del gobernante, la Revolución Francesa. Hoy se repite en su historia. No es propiamente la toma de la Bastilla, pero es la Francia descontenta con Emmanuel Macron y el vertiginoso giro que dio al trámite de la reforma pensional. Jubilarse ya no a los 62, sino a los 64 años no se concilió, se impuso por decreto, sin los pertinentes votos legislativos. La utilización del artículo 49, inciso 3, de la Constitución para conseguirlo, que activó su primera ministra, tiene inserta la posibilidad de contrapeso, la moción de censura. La de facto y sin tramitaciones está en calle. Se valió de lo que se acumuló con la pausa de sectores de la economía como acto de protesta, y la real, la de trámite, la escrita y que con apoyos suficientes puede tumbar el decreto. La votación de esta moción nos ayudará a salir de una profunda crisis política. Hago un llamado a los diputados para preservar nuestra democracia. De ser aprobada, de conseguir el voto de 287 diputados, la moción de censura transpartidaria de facciones de izquierda e independientes serían la guillotina a la reforma y a la estabilidad del gobierno Macron en sí, medido bajo el rasero de liberté, égalité et fraternité. Y llegamos a oportunidades, atentos realizadores audiovisuales, porque Señal Colombia abrió su mercado de coproducciones y aquí les contamos cómo se pueden inscribir, así que tomen nota. En oportunidades para realizadores audiovisuales, vaya a la página proyecta.senalcolombia.tv. De clic en Mercado de Coproducción 2023. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como tener un proyecto con recursos asegurados iguales o superiores al 40% del valor total. Ser persona natural, casa productora, academia u organización étnica. Atentos, son 4 categorías: nuevos contenidos, nuevas temporadas, proyectos transmedia y producciones étnicas. De clic en Inscribe tu proyecto aquí, cree un usuario y siga el paso a paso. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 3 de mayo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias.
Y seguimos con más información deportiva. Después de su paso por el Corinthians de Brasil, la jugadora colombiana Liana Salazar regresa a nuestro fútbol, a nuestra liga. Va a estar con Independiente Santa Fe y su idea es sumar minutos de cara a la Copa Mundo que se va a disputar en Australia y Nueva Zelanda. Con esta información nosotros comenzamos nuestro recorrido en el resumen deportivo del día. Feliz noche, feliz fin de semana. Chao. La selección Colombia femenina de voleibol ya conoce a sus rivales para el torneo preolímpico rumbo a París 2024. El equipo dirigido por el brasileño Antonio Rizzola quedó ubicado en el grupo C, que se disputará en Polonia y donde enfrentará al equipo local Estados Unidos, Corea del Sur, Tailandia, Italia y Eslovenia. Camila Bravo y Angie Valdés ganaron sus respectivos combates en el inicio del Mundial Femenino de Boxeo que se disputa en India. En Nueva Delhi, Valdés venció a la china Wu Shiji por decisión unánime en los 60 kilogramos, mientras que Bravo se impuso al Mutairi Noura de Kuwait. Movistar Team confirmó que los colombianos Einer Rubio e Iván Sosa correrán la Vuelta a Cataluña que comienza el próximo lunes 20 de marzo. Dos de los escaladores favoritos de la escuadra que además tendrán bastante trabajo, pues solo una de las 7 etapas será llana. Y cerramos los deportes con la Fórmula 1, que este fin de semana tendrá su segunda carrera de la temporada con el Gran Premio de Arabia Saudí. El mejor, el actual campeón. En las prácticas libres, Max Verstappen del Red Bull Racing marcó su mejor tiempo en el circuito de Jeddah con un tiempo de 1 minuto 29 segundos y 603 milésimas. Este sábado será la pole position. Como ya se está volviendo recurrente tener estrenos musicales los viernes, pues hoy no podía faltar. Resulta que Piso 21 estrenó su nuevo sencillo que se llama Suelta y es un himno al empoderamiento femenino, a la libertad y por supuesto a la equidad. Miren ustedes. Y para seguir hablando de música, hay buenas noticias porque este año parece que la agenda de conciertos está buenísima. Viene el Circo del Sol, viene Blondie, vienen todos los que son del line-up de Stereo Picnic y para los enamorados de este artista, yo sé que van a estar muy felices, les voy a dar una pista, que es esta. Queridos fanáticos de Paul McCartney, es muy posible que venga en diciembre, pero los detalles de todo eso se los tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Bogotá se prepara para recibir 100 espectáculos y alrededor de 5.000 eventos artísticos y culturales. Ciclo que inicia con el pie derecho luego de que la alcaldía de Bogotá confirmara que el exintegrante de los Beatles, Paul McCartney, se presentará en la capital en el mes de diciembre. Si bien todavía no es clara la fecha ni el recinto que acogerá al artista, es posible que sea similar a lo hecho en 2012, cuando McCartney llenó el estadio El Campín. La agenda inicia en una semana con la edición número 12 del Festival Stereo Picnic, que tendrá artistas como Drake y Billie Eilish. A finales de marzo, el Circo del Sol presentará su show Bazar, un laboratorio ecléctico de invenciones acompañado de acróbatas, bailarines y músicos. Bueno, vamos a ver. Y para los que les gusta el rock en español, Los Hombres G regresan a Bogotá en el mes de abril, un show donde la agrupación promete cantar sus éxitos. En mayo, Bogotá despedirá a los reconocidos músicos y humoristas Le Luthier con un espectáculo Más Tropiezos de Mastropiero. En el mismo mes, Fito Páez llega a Bogotá con su show El Amor 30 años después del amor, en homenaje al disco del artista que se convirtió en el más vendido de la música popular argentina.
Eventos de música y cultura para todos los gustos que tiene como premisa hacer del arte el principal motor de crecimiento económico en la capital. Y hasta aquí las noticias. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos en esta noche. Y los esperamos mañana en nuestra emisión de fin de semana a las 7 de la noche. Chao. Chao, chao. RTBC Noticias, emisión central.